La Fundación Colsecor, como ya nos tiene acostumbrados, realiza mensualmente distintos estudios y en este caso vamos a hablar de la canasta básica, con números que, bueno, preocupan, como siempre, y no dejan de sorprendernos, porque una persona necesitó 19.964 pesos para no ser indigente en el mes de noviembre. Y ahí vemos los datos de Colsecor. Es el promedio del registro efectuado en 40 localidades de 7 provincias y además se observó un incremento del 6,6% intermensual y el 88,3% en lo que va del año. Más detalles nos va a contar Alberto Calvo, que es el director de Fundación Colsecor. Alberto, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola Mercedes, buen día, ¿cómo estás vos? Un placer tenerte nuevamente con nosotros. Siempre te decimos que es interesantísimo conocer estos números para tomar y ser conscientes, ¿no?, de la realidad. Que por ahí uno cuando ve estos gráficos que ustedes hacen, estos números, estas comparaciones, bueno, entendés muchas cosas. Pero quiero que nos hables de la canasta básica y de este número que damos a conocer. Sí, en noviembre la inflación alimentaria en las comunidades duplicó además el registro informativo en el territorio AMBA que produce INDEC, prácticamente 113% mayor al medido por el INDEC en el AMBA, que fue del 3,1%, ¿no? Allí, bueno, el registro nuestro, la suba mensual, arrojó este aumento que vos señalabas, 6,6%, que no es tan diferente al de octubre, tenemos que señalar, Mercedes, que fue de 6,5%, claro, es decir, 6,5%. Que en el interior profundo, en las localidades pequeñas, medianas de la Argentina, por lo menos en este universo de 40 localidades de 7 provincias, no hubo la desaceleración que hubo en cuanto a la muestra que nos proporcionó el INDEC en el territorio AMBA, lo cual esto es un dato en contraste significativo entre todos. O sea que 19.964, una persona y una familia tipo... ¿4? La familia de 4 integrantes, 64.012 pesos dio para INDEC, para la Fundación Colsecor, 61.690 pesos, esto en cuanto a 4 integrantes. Si comparamos un adulto en cuanto al territorio AMBA, 20.716 pesos, e interior, localidades de la Fundación Colsecor, 19.964. Es decir, que hay una diferencia de un 3,8%, si lo pasamos a números absolutos, 752 pesos de diferencia. Respecto a las localidades con los precios más elevados, Mercedes, Santa Rosa de la Pampa, esto para un adulto, Santa Rosa de la Pampa, 23.693 pesos, Marisol, provincia de Buenos Aires, 23.554, Morteros, provincia de Córdoba, 23.226, María Susana, sur de Santa Fe, 22.062, General Roca, Córdoba, 21.761 pesos. Estas son las canastas básicas alimentarias más elevadas que AMBA en todos los casos. Claro. ¿Sí? Las más accesibles, La Paz en Entre Ríos, 17.000 pesos, Alicia también, La Para también está ubicada en ese rango de 17.000 pesos, como Las Hieras, y un poquito más arriba, dentro de las más accesibles, Los Cisnes de la provincia de Córdoba en 18.000 pesos. O sea, en algunas localidades hubo una que es la suba más significativa, la que explica el 40% de aumento prácticamente en la canasta básica de alimentos, como nos viene diciendo este dato desde hace 3 meses, es decir, una suba muy de dimensiones importantes de frutas y verduras y cómo incide en el costo total de la canasta básica. Claro. ¿Sí? En algunas localidades, Alberto, hubo una estabilidad intermensual más que en otros. ¿Y a qué se debe eso? O sea, en algunos varió como mucho más esta canasta. ¿Por qué? ¿A qué se atribuye? ¿O a qué lo atribuyen ustedes según el estudio? Bueno, esto tiene que ver seguramente con los encadenamientos productivos, la afectación de determinados costos que tienen que ver con logísticas, con
modificaciones también de la matriz de intercambios en términos comerciales, ¿no? ¿Qué sucede? Datos, si se quiere, curiosos en algunos espacios. No hubo inflación, hubo un fenómeno deflactario, te diría. Es decir, que bajaron los costos de la canasta básica de alimentos. En Torque, en el sur de Santa Fe, fue más accesible la canasta básica de alimentos en un 9,6%. En Hernando, provincia de Córdoba, otro fenómeno también de estas características, menos 4,8%. Las Higueras, muy cerca de Río Cuarto, donde estás vos, prácticamente una estabilidad, una modificación del 0,1%, es decir, que no hubo inflación en cuanto a alimentos, en cuanto a este estudio que nosotros hacemos en Las Higueras, lo cual habla de una enorme heterogeneidad en el comportamiento, en las decisiones de la economía y de los productos que conforman la canasta básica de alimentos. Y Alberto, ¿cómo hacen este relevamiento que lo hacen mensual? ¿Van a los comercios más concurridos? Contame cómo es la... Bueno, por la particularidad que tiene el universo de localidades y la diversidad de pequeños pueblos, medianos, grandes ciudades, establecemos una metodología que pueda realizarse en todo el universo de las ciudadanías y de las poblaciones. En este caso, nosotros siempre hacemos el registro durante los primeros 7 días de cada mes. Lo hacemos sobre el comercio más concurrido de la localidad y también sobre los productos más consumidos de la canasta básica de alimentos. Y este es un dato que tiene que ver con una realidad de una composición de la oferta diferente, Mercedes, porque en un pequeño pueblo muchas veces no hay la cantidad de marcas suficiente que podemos encontrar en grandes superficies de las grandes ciudades. Entonces, vamos siempre al producto más consumido, que es aquel que se encuentra y que se encuentra de manera estable y que produce, si se quiere, un gusto por ese producto y también la resolución del costo para adquirir. ¿Sí? Sí, con respecto a en este estudio que ustedes hacen como una comparativa con otros estudios sobre la canasta básica. Sí, las canastas básicas, te diría, estables en cuanto al registro a nivel nacional. Sí. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para un adulto, la línea de indigencia para un adulto se marcó en 26.805 pesos. Gran Buenos Aires, 20.099. La Fundación Colsecor nos dio estos 18.730 Claro, bastante más baja, pesos. Alberto. Justo la fundación está en la zona intermedia, porque las más bajas son Tucumán, 18.266 pesos, y Mendoza, 16.743 pesos. Y te diría que desde hace muchos meses prácticamente esta tendencia se marca de manera consolidada, donde en estas posiciones se ubican los costos en cuanto a los alimentos, por lo menos en esta parte de la Argentina donde se produce información, ¿no? Claro. Y ustedes además también en este registro que utilizan, tienen en cuenta pequeñas poblaciones que quizás otras mediciones no. Sí, las pequeñas poblaciones, te decía, por ejemplo, Las Higueras forma parte del Gran Río Cuarto, pero no deja de ser una pequeña y mediana localidad, ¿no? Y esto también para nosotros es importante, Mercedes, situar el comportamiento de la economía. Es decir, que cuando se habla de la economía de la Argentina, cuando se habla de la inflación, de determinados movimientos en cuanto a la economía, hay que pensarlos de manera situada. El registro está claro en este mes porque la desaceleración inflacionaria que marca el INDEC en el territorio AMBA, donde registró un 3,1%, difiere notoriamente de este 6,6% que nosotros tomamos como comportamiento de la economía de alimentos en estas 40 localidades, que es del 6,6%. Es decir, que en los territorios locales donde trabajamos, esta información prácticamente en noviembre es idéntico al comportamiento de octubre.
En cuanto al INDEC, allí hay una diferencia entre noviembre y octubre significativa, por eso esta diferencia tan importante que nos causó muchísimo asombro, pero que lo tenemos que explicar porque es un dato que se pone en contraste con aquello que se ha proporcionado como lo que sucede con la inflación de alimentos en la Argentina, donde aquello del INDEC no es toda la Argentina, y esto lo demuestra este. Bien, bien, por eso lo valoramos tanto a lo que ustedes hacen ahí en Colsecor. Te quiero mandar un abrazo, Alberto, desearte una feliz Navidad también, felices fiestas, por si no nos vemos antes. Bueno, fue un placer conocerte el otro día. Bueno, le cuento a la gente que Alberto anduvo por aquí, por los estudios de Canal de Teler Televisión, de Canal 13, y bueno, un gustazo conocerte. Siempre nos veíamos a través de la pantalla. Enorme agradecimiento, Mercedes, a todo el equipo. Estás vos siempre en los diálogos en pantalla con nosotros, pero pude conocer las personas que forman parte de todo este medio de comunicación, un trato con muchísima generosidad para con nosotros. Juan Green, que siempre fue un placer encontrarlo y conversar con él y poder conocernos personalmente y que se repita seguramente para ir explicando de alguna manera proyectos para la consideración, en este caso, de Canal 13 Río Cuarto, que para nosotros nos ayuda muchísimo a la divulgación informativa de este interior profundo que tanto nos importa. Será un placer recibirte cuando quieras. Felices fiestas y muchas gracias. Felicidades para vos y familia. Gracias.